En el libro de los Salmos, Salmos capítulo 86, Salmos 86, 11. Y cuando lo tenga le invito a que se ponga de pie en señal de respeto a las Escrituras. Salmo 86, 11. Seguimos con... Y dice así, Salmo 86, 11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Padre, te doy gracias por este privilegio y esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Sé que no tengo la capacidad, Señor, para hacerla, pero te ruego, Padre, que me asistas a través de tu Santo Espíritu, Señor, que me guíes, que no sea de tropiezo, Señor, para la vida de mis hermanos. Pero también, Señor, te ruego que prepares nuestros corazones, Señor, que sean tierra fértil para recibir tu palabra y, Señor, que podamos poner por obra cada verdad que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Hoy vamos a hablar, esa que yo no acostumbro ponerle nombre a las prédicas porque no tengo mucha habilidad en ese tema, ¿no? En buscar de un título. La verdad que no es un don que tengo, pero por segundo sermón consecutivo sí, este sermón tiene un título, se llama El temor de Dios, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que es el sermón de Dios. Vemos en esta sociedad, lamentablemente, que el temor de Dios es algo que lo tienen de lado, ¿no? La sociedad prácticamente aborrece a Dios, no teme a Dios, no es un tema que se habla, no está Dios en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar. Pero ese no es el gran problema, no es el gran dilema, porque esto es obvio, ¿no? Que los que aborrecen a Dios le busquen es imposible, salvo que Dios haga una obra. El mayor problema es que hay personas dentro de la iglesia, de las iglesias, que están practicando cosas que deberían aborrecer. Hay personas que están en la iglesia, que se deleitan en el pecado. Y eso se debe al problema de la falta de temor de Dios. Pero lamentablemente es un tema que casi no se predica en las iglesias. No hablan del temor de Dios, porque muchas veces parece algo contradictorio, ¿no? Pues si cómo podemos hablar del temor de Dios, si Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, ¿no? ¿Cómo estas verdades aparentemente contradictorias, cómo puede ser que sean compatibles? Y muchas veces es porque tenemos una mala definición de lo que es el temor de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos dos personas. En el capítulo 5 hemos predicado hace un par de meses, un tiempo bastante largo, aquí los miércoles antes de que empecemos con el discipulado, el libro de Hechos capítulo 5, que estaba un matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos no tuvieron temor de Dios, vendieron una propiedad. Le cuento así brevemente para que más o menos tengan contexto, creo que todos conocemos esta historia, y ambos se ponen de acuerdo en no entregar la totalidad de la venta de esa casa. Muchas personas vendían propiedades y entregaban todo. Ellos vendieron, pero decidieron separar y decir que habían entregado todo, ¿no? Y ellos lo hicieron de una forma, incorrecta, porque nadie le exigía que lo haga. Es más, si le vendía y si lo quedaba, Pedro le dice, si se hubiesen quedado, nadie le iba a decir nada, porque era suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron una idea equivocada de quién es Dios. Y el castigo fue la muerte, porque no hubo arrepentimiento. Y lo que vamos a tratar de ver hoy con la ayuda del Señor son dos puntos
que creo que son importantes con respecto al temor de Dios. Y el primero es, ¿por qué es importante el temor a Dios, el temor de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué como creyentes es importante para nuestras vidas temer a Dios? Y lo segundo, ¿qué es el temor a Dios? ¿No? Primeramente tenemos que ver por qué es importante, pero también tenemos que entender qué es, para poder entender por qué es importante. ¿No le parece? Y así vamos a entrar a nuestro primer punto, ¿por qué es importante el temor de Dios? Y la razón más importante, la razón principal por la cual es importante el temor de Dios, es porque para Dios es un tema muy importante. Y si para Dios es un tema importante como hijos de Dios, también debe ser prioridad para nuestras vidas. En las Escrituras hay más de 300 veces que se repite esta palabra temor, con referencia directa o indirectamente a Dios. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se habla casi más de 300 veces de la palabra temor, referenciándose el temor a Dios, ¿no? De una forma directa o indirecta. Otra razón que encontramos de la importancia del temor a Dios es porque fomenta una relación de respeto y reverencia hacia Dios. Nos hace poner a tono, podemos decir, entre quiénes somos nosotros y quién es Dios. Nos ayuda a evitar el pecado y a vivir una vida recta. Temer a Dios nos va a mostrar cuál es nuestro camino. Promueve la obediencia a los mandamientos divinos, inspira humildad al reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, fortalece la fe al confirmar en el cuidado y la protección de Dios, contribuye a una vida de integridad y honestidad, genera un sentido de responsabilidad espiritual, motiva a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Fíjese si es importante para un creyente el temor a Dios. Saber qué es el temor a Dios y por qué hay que temer a Dios. Porque nuestra vida va a tener un cambio. El Salmo 128 dice, 1, dichoso todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y vemos que el temor a Dios, de acuerdo a lo que venimos viendo y lo que vemos en los versículos, está asociado con la sabiduría, con la obediencia. Temer a Dios no es simplemente un temor de miedo, está más relacionado con la obediencia. Y por eso es importante entender nuestro segundo punto, ¿qué es el temor de Dios? Y cuando hablamos de temor de Dios, nos referimos a tener un profundo respeto y reverencia por Dios, reconociendo su grandeza, poder y soberanía. Es importante recordar que el temor de Dios no significa simplemente tener miedo de Él, sino más bien es amarlo y obedecerlo con reverencia y humildad. No es simplemente tenerle miedo. Dios es digno de temer, pero no debemos tenerle miedo, simplemente por quien es. Paul Washer dice, el temor de Dios no es un miedo irracional, sino un profundo respeto y reverencia por su santidad y justicia. Entendiendo esta referencia del temor de Dios, vamos a ver que hay dos tipos de temores. Un temor correcto y un temor incorrecto. Un temor incorrecto, diabólico, y un temor correcto, que es verdadero, que es del Señor. Y para poder entender qué es el temor, primero tenemos que entender qué no es el temor, o qué es un temor incorrecto, ¿no? Para poder entender. Y el temor es un temor equivocado. Es aquel que nos aleja de Dios. Es aquel que nos lleva a escondernos de Dios. Nos lleva a no buscar a Dios. Ese tipo de temor es un temor diabólico. ¿Por qué? Porque en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. La persona ve a Dios que tiene este temor equivocado, ve a Dios con miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a sus juicios, a su carácter santo y justo. Lo hace temeroso.
Y si obedece a Dios, su obediencia y su servicio no es por amor, sino es por temor a las consecuencias que van a venir a causa de su motivación. Cuando hacemos algo al Señor, o sea, vemos que servir al Señor, si lo hacemos de una manera incorrecta, por más que estemos sirviendo al Señor, estamos haciendo de una forma pecaminosa, porque lo estamos haciendo para evitar las consecuencias, y no es lo que el Señor nos dice. Esta persona busca evitar pecar contra Dios porque tiene miedo al castigo. Y lo vemos en la parábola de los talentos, ¿usted la recuerda? ¿No? Que había 3 siervos, a uno le da una X cantidad de moneda, a otro le da otra X cantidad de moneda, a otro le da otra X cantidad de moneda, y los 2 primeros le devuelven el doble. Pero el último dice que tuvo miedo y escondió lo que le dio. Y su amo viene y lo reta, dice: siervo inútil, perverso, lo castiga. ¿Por qué? Dice: sabiendo quién soy, tuviste miedo de mí, sabiendo quién soy, ni siquiera fuiste capaz de ponerle en el banco y hubiese llegado a intereses. Dice que él la escondió. ¿No? Eso es un temor incorrecto. Estaba temiendo a Dios, pero ese temor fue incorrecto, porque fue un temor que lo paralizó. En Santiago capítulo 2, versículo 19, nos habla de los demonios, que dicen que cree y tiembla. Este es otro buen ejemplo para un temor incorrecto. ¿Por qué? Porque este temor no produce lo que debería producir el temor de Dios, un temor genuino, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen, ellos tiemblan, los demonios, porque hay que temblar delante de Dios. Es un Dios 3 veces santo, justo. Pero ese temor no lo lleva al arrepentimiento, ni mucho menos lo lleva a hacer lo correcto, a glorificar a Dios. Tienen temor, creen, pero aún así van a ser condenados. Y cuando hablamos del contexto del pasaje de Santiago, capítulo 2, versículo 19, estamos hablando de la fe y las obras. Santiago está hablando de eso. Y es coherente, ¿no? Si yo tengo fe, obviamente mi fe va a demostrar mis frutos, mis obras, que son verdaderamente que hay frutos de arrepentimiento en mi vida, que hay un cambio de vida, que ya no vivo como vivía antes. Lo que antes amaba, ahora ya no lo amo más. Entonces tengo obras, tengo frutos. Los demonios parecían que tenían fe porque creen, pero su única obra era temblar. Pero el temor genuino, el temor verdadero, produce una verdadera fe. Y estas obras están relacionadas con esa fe. Entonces, esto es lo que es un temor equivocado. Nos hace servirle al Señor por temor, por miedo a las consecuencias, miedo al castigo, o también nos hace servir, o sea, de una forma incorrecta, ¿no? Decimos que tenemos fe, pero realmente esa fe no nos lleva al arrepentimiento, no nos lleva a glorificar a Dios, no nos lleva a exaltar a Dios. ¿Y qué sucede cuando empiezo a tener un temor equivocado, un temor incorrecto? Es que me va a llevar a huir de Dios, me va a llevar a esconderme de Dios, de todo lo que está relacionado con Dios. Me va a llevar a apartarme, voy a querer escaparme de Dios. Comienzo a dejar de orar. ¿Por qué? Porque tengo miedo, tengo temor de enfrentarme y confrontar mi pecado ante Dios. ¿Qué le voy a decir otra vez? Volví a pecar, volví a hacer lo mismo. Y entonces dejo de orar. ¿Por qué? Porque digo, si Dios no va a ser paciente conmigo otra vez, ¿cuántas veces le voy a pedir perdón por lo mismo? Dejo de orar. Tengo un temor equivocado de Dios. El temor equivocado me va a llevar a evitar leer la Biblia. Porque cuando abro un pasaje, la Biblia me confronta. Confronta mi pecado. De lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que dejar de hacer. Y no lo quiero hacer. ¿Y qué hago? Dejo de orar,
dejo de leer las Escrituras porque me confrontan con mi pecado. Y entonces comienzo a practicar lo que es un apartamiento de la lectura. Dejo de leer, dejo de buscar del Señor. Y cada día que me alejo más y más de Dios, y cada vez que me voy alejando de Dios, cada vez voy cayendo más abajo en mi relación con Dios. Y eso hace que también me aleje de aquellas personas que tienen autoridad espiritual sobre mi vida, sobre aquellos hermanos que me conocen, sobre aquellos que velan por mi vida. Ya no quiero hablar con los líderes, ya no quiero hablar con los hermanos de siempre, aquellos que están pendientes de mí. Entonces los evito en las reuniones, trato de esquivarme, me fijo dónde están y trato de ir por el otro lado. Acá es medio difícil de escaparnos, ¿no? Pero esos hermanos que tienen un temor incorrecto, tratan de escaparse. ¿Por qué? Porque saben que si les preguntan, les va a tener que decir cómo se encuentran. Y eso le va a traer vergüenza a su vida, humillación, porque no quiere reconocer su condición. O si no, va a mentir de cómo se encuentra, ¿no? Le va a decir, no, está todo bien, ando re bien. Pero eso también, la mentira es un pecado. Cada vez sigue siendo más abajo. Y para evitar todo eso, ¿qué hace? Trata de evitar a los hermanos, trata de evitar a los pastores, trata de evitar a los líderes, trata de evitar a las personas maduras. Empieza a tratar de evitar a la iglesia hasta que deja de venir a las reuniones. Porque tiene un temor equivocado. Evito a los hermanos en general, evito ir a la iglesia. Ya no quiere pasar tiempo con ellos. Porque ve a todos y parece que son santos, más santos que él. Están todos bien. Y mejor es apartarme, mejor es irme. Porque yo no soy así, no soy tan espiritual. Y cada vez nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con los hermanos, cada vez es menor. Y vamos allí bajando y bajando hasta el punto de decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia si soy un hipócrita? ¿Para qué voy a seguir yendo allá a hacer una vida que es mentira? Yendo a todas las reuniones, o sea, me quedo en mi casa, vivo mi vida libre de Dios, de un Dios tirano, de un Dios, me libro de estos cristianos que son legalistas, ¿no? Y empezamos a verlo a Dios desde otra forma, ¿no? Vemos un Dios castigador, lo empezamos a ver como un Dios tirano, un Dios que no es misericordioso, un Dios que no es amoroso, ¿no? Y eso hace que cada día vayamos alejándonos más de Dios, no queremos tener más contacto de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos de estar adorando a Dios, sirviéndole a Dios, a prácticamente estar alejados de la comunión de Dios y de su iglesia? La causa es clara y es un incorrecto entendimiento de quién es Dios. Hay falta de conocimiento de quién es Dios. Porque solamente veo los pasajes como un Dios castigador, como un Dios enjuiciador. Tengo un concepto de Dios borroso, mal formado en mi mente. Solamente veo que Dios me castiga. Un Dios sin piedad. Entonces tener un incorrecto temor a Dios nos va a llevar a tener una relación con Dios basada en el miedo y en el terror. Y eso no va a producir frutos dignos de arrepentimiento y tampoco lleva honra al Señor. ¿Por qué? Proverbios 1:7 nos habla al principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que el temer a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. De una manera correcta. Pues si temes a Dios
de una manera incorrecta, entonces eres un insensato, desprecias la sabiduría, la enseñanza. Entonces, vimos por qué es importante temer a Dios. Vimos qué es temer a Dios de una forma incorrecta. Ahora vamos a ver qué es temer a Dios de una forma correcta. Y quisiera hacerlo con esta ilustración, ¿no? Imagínese que está en una montaña alta, empinada, y usted tiene que bajar allí con el auto, con un precipicio muy profundo a su lado, o sea, tiene que bajar del lado de la banquina, ¿no? Y no tiene guarray, o sea que si usted se descuida y se aleja un poquito de la carretera, marcha para abajo, ¿no? Se cae. Podría sufrir graves consecuencias. No sé cuántos tuvieron la posibilidad de conocer Córdoba, las altas cumbres, particularmente las altas cumbres, hermoso lugar, Córdoba me encanta, pero las altas cumbres no es para cualquiera. O sea, son cumbres altas, ¿no? Y tiene, por ejemplo, si usted entra de un lado que se llama Tras la Sierra, donde está San Javier, que puede entrar San Javier y, bueno, no me acuerdo cómo se llama la ciudad ahora, muy famosa, es que usted sube por las altas cumbres y cuando llega a determinado momento tiene dos opciones. Una opción que va a Carlos Paz, que es medianamente, usted baja tranquilo, pero después tiene otra opción que es Altagracia. Si usted baja por ahí y no conoce, es lo más probable que pase de largo, porque tiene curvas y contracurvas y usted no puede frenar con el freno. ¿Por qué? Porque si usted frena con el freno, se cristaliza. O sea, tiene que ir frenando con el cambio. O sea, no es para cualquiera. Y usted viene así y se cierra y se viene... O sea, y cuando es de noche, es más peligroso, porque no es de una mano, es de doble mano, ¿no? Imagínese esa situación, que usted viene ahí y se le cruza un colectivo, viene bajando, ¿no? Ese es el escenario que quiero que usted tenga en la mente, ¿no? Sabe que si usted tiene que estar así, sus ojos ahí en la ruta, porque si se mueve un poquito, para abajo, ¿no? Y cuando cruzábamos las cumbres, podíamos ver autos oxidados, destruidos, que se habían caído. Están ahí. O sea, usted si cruza una vez y tiene la posibilidad de parar, el lugar es hermoso. O sea, yo creo que todos deberíamos experimentar pasar por esos lugares, ver la obra del Señor maravillosa, pero no es para cualquiera, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero hablarle? ¿Por qué le traigo esta ilustración? Este escenario. El temor de Dios sería como ese respeto y precaución que se siente al estar en una situación peligrosa. Sabemos que Dios es santo, Dios es justo y sus mandamientos son para nuestro bien y protección, ¿no? Es para nuestro bienestar, es nuestra protección. Por tanto, temer a Dios significa tener un profundo respeto por su autoridad y obedecer sus enseñanzas, para evitar caer en el pecado y que eso lleve a alejarnos de su amor y protección. Por eso le traía la ilustración de esto. Si nosotros nos desviamos un poco, nos alejamos del Señor y eso va a producir nuestra caída. Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. O sea, el que teme al Señor se aparta de lo malo, no puede convivir, no puede tener relación, no puede tener comunión con lo malo. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino más bien es una reverencia amorosa que nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad y confiar en su guía en todo momento. Ese es el temor verdadero a Dios. Entonces, como cristianos debemos interesarnos en el temor de Dios. Y usted me preguntará, ¿por qué? Porque es uno de los pilares que sostiene nuestra vida. Es uno de los pilares que sostiene nuestra fe. Es para que nos permita relacionarnos con Dios. Pero no solamente con Dios, sino también con los demás,
con mis hermanos, con aquellos que fueron comprados a precio de sangre. ¿Y cómo podemos hacer crecer el temor de Dios en nuestras vidas? Jerry Bridges dice, hacer crecer el temor de Dios es un proceso de vida, es un estilo de vida. No es una opción de que hoy quiero hacer esto o lo otro. No, es mi forma de vida. Mi vida va a estar basada en agradarle al Señor y nada más que al Señor. Por tanto, afecta la manera como vivimos. O sea, si tenemos un temor correcto de Dios, va a afectar mi vida. Y mi vida va a empezar a afectar a los que me rodean. ¿Por qué? Porque tengo el temor correcto en Dios. El temor del Señor, como dijimos, no es necesariamente el miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial a Dios. Es una reverencia por su poder y su gloria. Obviamente que también le tememos a Dios por quién es Dios. Porque Dios es digno de temer, ¿no? Pero no es solamente ese temor, sino también es un temor de reverencia, de obediencia. Sin embargo, también es apropiado es un apropiado respeto por su ira y su enojo, entendiendo que Dios es amor, pero también es justo. Dios es misericordioso, pero también Dios tiene ira. Y la ira de Dios está contra todos aquellos que no le han aceptado. Dios es digno de temer. En otras palabras, es un conocimiento de todas las perfecciones de Dios, lo cual viene a través de conocerle a Él. ¿Cómo puedo servir y temer a un Dios que no conozco? Conocerle a Él y a todos sus atributos. Cuando yo empiezo a conocer más del Señor, eso me somete a su voluntad, me somete a que le tema de una forma correcta, porque voy conociendo quién es Él, qué es lo que ama y qué es lo que no ama. Entonces, la vida de un creyente que entiende realmente lo que es el temor de Dios se caracteriza por vivir de acuerdo con los principios y valores de la fe cristiana. Algunos ejemplos prácticos de cómo se refleja este temor de Dios en la vida de un creyente tienen que incluir, por lo menos, les voy a pasar 10 nomás por cuestión de tiempo, pero hay muchos más. Lo fundamental, debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo, eso todos lo sabemos, a leer y meditar la Biblia para comprender mejor los mandamientos y los principios de Dios. O sea, si yo no conozco su palabra, ¿cómo puedo obedecerla? Es lo fundamental, es algo que todos lo sabemos, el ABC, podemos decirle, ¿no? Segundo, debemos orar regularmente. Debemos mantener una comunión constante con Dios a través de la oración, buscando su guía y su fortaleza. ¿Cómo más debemos reflejar el temor a Dios? Practicando la obediencia, siendo obediente a Dios. A medida que vamos comprendiendo el temor de Dios, es importante obedecer sus mandatos, y no solamente obedecer sus mandatos, sino que vivir de acuerdo con su voluntad. Cuarto, cultiva una actitud de reverencia. ¿Qué significa esto? Debemos reconocer la grandeza y la santidad de Dios, tratando su nombre y su presencia con respeto y reverencia. No sé si alguna vez escuchó que a nuestro Dios le dice, no, pues yo hablo con el barba, el flaco. ¿Se cree que eso es respeto, reverencia? No. Él es Dios. Él no es el flaco, Él no es el barba. Él es Dios. Busca la sabiduría divina. Pide a Dios que te guíe en la toma de decisiones en todas las áreas de tu vida
confiando en su sabiduría. Qué buen consejo. Si haríamos esto, nuestra vida se evitaría gran cantidad de dolores de cabeza, ¿no? A veces tomamos decisiones apresuradas y después estamos ahí orando al Señor para que ayude, ¿no? Para que nos ayude a salir cuando estamos hasta acá, ¿no? Tomamos decisiones sin consultarlo. Vive una vida de integridad, sé honesto, justo en todas tus acciones. Refleja el carácter de Dios en tu comportamiento diario. Qué importante, ¿no? O sea, no somos cristianos aquí en la iglesia. Debemos reflejar a Cristo, no solamente en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros vecinos, en el colegio, donde andemos. Debemos ser íntegros, ¿no? Esta es una de las más difíciles de todas. ¿No es cierto? Practica el perdón, ¿no? Debemos humillarnos, ¿no? Ay, justo a ese se lo tengo que perdonar. Es tu hermano. El Señor nos manda a perdonar. Aprende a perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el ejemplo de Dios, que nos ha perdonado a nosotros, habiéndole ofendido peor de lo que nos han ofendido a nosotros. Y aún así todo Él nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? Aquel que fue comprado a precio de sangre, igual que yo, ¿no? Igual que vos. Debemos perdonar, aprender a perdonar. No, pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. ¿Y qué le hiciste vos a Dios? ¿Qué le hice yo al Señor? ¿Era merecedor de su perdón? ¿Eres merecedor de su perdón? No. Entonces, no hay excusa, hermano. Debemos perdonar. Porque el Señor nos manda a perdonar. Busca la humildad. Ah, no, hasta acá no, hasta el perdón sí, pero ya la humildad. O sea, no, pero si yo soy humilde, todos se van a aprovechar de mí. No, el Señor dice, sé como yo, manso y humilde. Reconoce que eres dependiente de Dios, que buscas su dirección constantemente en todo momento. Evita ser arrogante, orgulloso. Sé humilde. El Señor es nuestro ejemplo de humildad. Ama a tu prójimo. Trata a los demás con amor y compasión. Ah, pero pastor, ese hermano, sí, a ese hermano también, a esa hermana también, sí, a todos. Ama a tu prójimo, extendiendo la gracia de Dios a quienes te rodean, a todos. Y lo último, vive con esperanza. Confía en el plan de Dios para tu vida y mantén una perspectiva eterna, sabiendo que el temor de Dios te va a guiar hacia una vida plena y significativa. Al aplicar todas estas enseñanzas, estas prácticas sobre el temor de Dios a tu vida diaria, vas a poder crecer en tu relación con Dios. Tu relación con Dios va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a cambiar vos, vas a empezar a morir a tu vieja vida, vas a empezar a morir a tu orgullo y vas a empezar a descansar más en el Señor. Vas a empezar a confiar más en el Señor. Vas a empezar a fortalecer tu fe y vivir de acuerdo con sus principios. Recuerda que el temor de Dios no es un miedo paralizante, sino una reverencia y respeto que nos motiva a buscar su voluntad y glorificarlo todos los días de mi vida, en todo lo que hago. Y para finalizar, quisiera terminar con este versículo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Acá Salomón está terminando el libro de Eclesiastés, es el anteúltimo versículo del último capítulo del libro. Un rey Salomón arrancó, un rey siendo sabio, desconocido como uno de los más sabios del mundo,
Arrancó bien, pero a medida que iba avanzando, fue perdiendo el temor de Dios. Y Dios mandó a los reyes de Israel, le dio 3 prohibiciones que no podían hacer los reyes. 1 era tener caballos. 2, no debían juntar mucho oro. Y lo tercero que no debía hacer era tener muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? Incumplió los 3, no 1, los 3, y fue declive. Al final de sus vidas se arrepiente, escribe Proverbios. Proverbios habla mucho de la sabiduría, y también escribe Eclesiastés. Eclesiastés, si usted no lo leyó, habla de las vanidades de la vida. Dice que todo es vanidad debajo del sol. Y para finalizar su libro, dice que este asunto ya se ha escuchado todo. Él ya después de ofender a Dios de todas las maneras posibles que como rey, como humano podía haberlo hecho, se dio cuenta que todo era en vano, que nada de lo que hizo le había servido para algo. Dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esto es todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. ¿Saben, mis hermanos? El temer a Dios va más allá del miedo. Temer a Dios está relacionado con la sabiduría. Está relacionado con la obediencia. Que este tiempo podamos enfocar nuestros ojos en Dios. Todo lo que estamos haciendo de este lugar es para que podamos poner nuestra mente, nuestra centralidad en Dios, que es el único que nos va a guiar por un buen camino. Debemos servir a Dios con temor, reverencia, absteniéndonos de toda clase de mal, cuidándonos de no entretenernos con el pecado. Tan fácil es entretenernos en este mundo, la concupiscencia de nuestra propia concupiscencia, los deseos de nuestros ojos, los deseos de este mundo. Y tampoco debemos abusar de la gracia de Dios. No, total, Dios me perdona, no pasa nada, puedo pecar. No, hermano, cuidado de abusar de la gracia de Dios. No sea cosa que cuando el Señor nos venga a buscar, diga, nunca te conocí. ¿No? Tú no eres mi hijo, tú no eres de mi familia. Cuidado. Que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos, que podamos respetar y honrar a nuestro Señor con nuestras vidas. Mi hermano, que esta palabra sea de ánimo para nuestras vidas, que no sea para alejarnos, que no sea de temor para apartarnos, un temor incorrecto, sino que sea un temor correcto para poder servir y adorar mejor a nuestro Dios, poder servirle a Él de una manera digna en nuestras vidas. Están mis hermanos que pueden estar pasando y vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en donde